Sin superar la caída de la Unión Soviética, Vladimir Putin ha dejado claro su deseo de reconstruir nuevamente los cimientos de la gran potencia. La ideología que inspira a Putin está llena de elementos del nacionalismo y del imperialismo soviético, algo que inquieta a los países vecinos que alguna vez fueron partes de esa unión. Para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la invasión de Ucrania por parte de Rusia fue pensada solo como un comienzo, esto para lograr el objetivo de Putin. En el marco del conflicto, hay denuncias que aseguran que los soldados rusos y las autoridades de las regiones separatistas del Donbass empezaron un proceso de rusificación. ¿Qué es esto? Lo vamos a hablar entonces con Zaira Badillo Castro, historiadora del School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Gracias por estar con nosotros en Directo América de Francia 24. Por supuesto, Zaira, quiero empezar preguntándole qué es la rusificación, cómo se da este proceso y qué busca Rusia con esto. Bueno, la rusificación fue un proceso que podríamos decir empezó en el siglo pasado con la expansión de la Unión Soviética, luego de la Segunda Guerra Mundial, que se incluye partes de Europa del Este, y empieza más bien con la imposición del ruso como la lengua primaria para los gobiernos y para manejar el día a día, ¿no? Con esto también viene una serie de imposiciones de tipo ideológico, en lo cual pues se promueven más bien los líderes rusos, la literatura rusa y la historia rusa, encima de otras historias, ¿verdad?, de otros países que eran parte de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Luego del colapso, pues no es algo que se puede borrar de la noche a la mañana, ¿no? Pero ya a 30 años de la disolución de la Unión Soviética, podemos decir que el proceso de rusificación pues ha cambiado, ¿no? No es tan agresivo, pero la nueva ideología de Putin de tratar de traer nuevamente a sus aliados a su esfera de control, pues ha promovido que Rusia pues empiece a dar más becas a estudiantes de, por ejemplo, de Asia Central para que estudien en universidades y de tratar de establecer lazos culturales más fuertes con países que fueron parte del bloque soviético en Europa del Este. Pero podríamos hablar que la rusificación fue algo muy agresivo, una política muy agresiva de parte de la Unión Soviética en el siglo XX, ¿no? Y que esto después del colapso de la Unión Soviética, la desintegración del bloque comunista, empezó a desaparecer, ¿no? Y perdió fuerza. Sí. Pero sí sigue existiendo una nostalgia entre las generaciones pasadas sobre la vida durante la época soviética que ha llevado pues a idealizar, ¿no?, algunos aspectos sociales que se vivieron en aquellas décadas. Pero la Sí. rusificación ahora pues tiene digamos, otro matiz, ¿no? Viene más bien Putin a tratar de promover una ideología donde el ruso y Rusia se representan como un referente moral distinto al occidente. Pero no podemos analizarlo Claro. sin perder de contexto el pasado soviético, ¿no? Zaira, ¿podría llegar a ser peligrosa, digamos, nociva esta rusificación? Em, yo quisiera decir que nociva ya fue, ¿no? Porque es una ideología que es exclusiva, ¿no? Que tiende a ser un nacionalismo muy tóxico en lo que es Rusia y está promoviendo una mentalidad a veces muy xenófoba en los espacios de Europa del Este y está incitando a una violencia hacia unos valores cívicos que promueve Occidente, ¿no? Claro. En ese sentido, yo lo definiría esa rusificación más bien como una putinificación, ¿no? Esto es Ok. una ideología que está promovida por el dirigente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y está muy centrada en él como persona y su idea de lo que son los valores y la moral Sí. que él considera que va en conflicto, ¿no?, con los valores y la mentalidad cívica de Occidente o de Europa. En ese sentido, me parece que es muy peligroso que se siga promoviendo esta guerra ideológica, ¿no? En el pasado teníamos una guerra ideológica entre el capitalismo y el comunismo, pero ahora estamos viendo una definición de rusificación a favor de un concepto moral, ¿no? Claro. Los valores de la familia, por decir un ejemplo y todo centrado en la etnia rusa, ¿no? Y la cultura rusa. Ahora, Pero hay una rusificación ya que existe en los países de Europa del Este que sí. no, a pesar de 30 años del colapso de la Unión Soviética, todavía
es palpable. Podemos hablar de esta guerra en Ucrania ahora. ¿Se puede decir que está existiendo una rusificación agresiva como se vio, como la que usted habló en algún momento, en este momento en Ucrania? Bueno, en el este de Ucrania, digamos en la región del Donbass, que ha estado bajo control de los separatistas prorrusos desde el 2014, y en Crimea, sí se ha promovido, ¿no?, una rusificación bien agresiva, se ha promovido la lengua rusa por encima de la lengua ucraniana, y también minorías étnicas, como en el caso de Crimea, que son los tártaros de Crimea, que tienen otra lengua, han sido hasta cierto punto discriminados. Así que eso es algo que ya empezó en el 2014. A mí me parece que en lo que resta, en lo que queda de Ucrania, ¿no? Ucrania está tratando de enfrentar y borrar ese pasado de rusificación de la época soviética que todavía se sentía, ¿no? Todavía estaba presente, ¿no? En Ucrania gran parte de la población hablaba ruso, ¿no? A la vez que ucraniano, y Claro. estamos viendo ahora que se le está dando una prioridad al ucraniano. Y no solamente eso, sino que ayer vimos como uno de los monumentos en homenaje a la amistad entre Rusia y Ucrania, que fue un monumento durante la época soviética, fue destruido. Así que vamos a ver en Ucrania un escenario de dos confrontaciones: una rusificación que ya empezó en el 2014, izando banderas de Rusia y un poco volviendo una nostalgia soviética, ¿no?, de un pasado que hoy no existe, pero se está tratando de recobrar esos símbolos comunistas del pasado. Entonces estamos viendo lo contrario, lo opuesto en lo que resta de Ucrania, donde simplemente se quiere borrar todo aquello donde Ucrania se asocia a Rusia o se asocia a lo que fue la Unión Soviética, que también es muy peligroso, ¿no? Claro, Zaira, pero hablemos, vamos a enfocarnos en el Donbass, ¿no? ¿Se puede hablar de una rusificación, digamos, en actualidad, cuando hay más de 600.000 personas que tienen pasaporte ruso, donde muchísimas personas en esa región del Donbass, hablamos de Donetsk y Lugansk también, hablan ruso? ¿Se puede hablar ahí de una rusificación, o esas personas ya eran, digamos, rusos que se fueron a vivir al Donbass? Sí, es difícil de definir porque hay muchos ucranianos que su primera lengua es rusa, que su cultura principal ha sido rusa por décadas, ¿no? Entonces también tienes étnicos rusos, pero esta es una línea bien difícil de definir, ¿no? Porque hay muchos rusos que son de padre ucraniano, madre rusa. En ese sentido, la rusificación ha estado siempre. Hay muchas personas fuera de Rusia que tienen un pasaporte ruso que no son étnicamente rusos, ¿no? Y esto se debió a que eran parte de la Unión Soviética. Lo vas a encontrar también en Estonia, Lituania y Latvia, ¿no?, donde tienes poblaciones que hablan ruso primordialmente, pero no son necesariamente rusos, ¿no? Ahí hay algo muy difícil ahí que separar, ¿no? Ser ruso y hablar ruso. Y en el caso de Ucrania, mucha de la población del Donbass no se puede definir como rusa como tal solamente, ¿no? El este de Ucrania es cierto que es una región que ha estado más asociada históricamente a Rusia que el oeste de Ucrania, digamos, Lviv o Kiev, ¿no? Esa región que está más cerca de Europa, que fue parte del Imperio Austrohúngaro. Pero no significa que porque muchas personas tengan el pasaporte ruso haya una rusificación. El pasaporte ruso es algo muy conveniente para muchas personas en lo que fue parte de la Unión Soviética. No es muy común ver personas que tienen el Claro. pasaporte ruso por conveniencia, y no significa necesariamente una rusificación. Yo diría que la rusificación viene más bien con la imposición de la lengua rusa en el Donbass, en Crimea, ¿no? Y Claro. izando la bandera y un poco menospreciando, ¿no?, el rol de la Sí. cultura y la identidad ucraniana en las nuevas naciones que se han forjado, o en estas nuevas regiones que se han creado. Claro.